voces que nacen en el silencio, en la ducha, en una habitación o en momentos en los que nadie está mirando. Voces que dudan, que se esconden, pero que nunca dejan de soñar. Porque cantar no es solo talento, es valentía. Es enfrentarte a tus miedos y decidir que tu voz merece ser escuchada. Hoy nace un espacio para esas historias, para voces reales, para procesos invisibles, para los procesos que transforman a una persona en un artista. Esto es Inside the Voices, un podcast donde descubrirás lo que nadie ve detrás de un cantante. Vamos a descubrirlos juntos. Bienvenidos. Hay sueños que nacen con nosotros, pero no siempre se cumplen en el momento que imaginamos. Algunas personas pasan años guardando su voz, esperando el momento correcto o tal vez el valor suficiente para compartirla. Hoy vamos a conocer la historia de un artista que desde siempre quiso cantar, pero fue en su adultez cuando decidió hacerlo realidad. Bienvenidos a su podcast Inside the Voices, donde descubrimos que los sueños se preparan y las voces se transforman. Hoy nos acompaña Eva Montia. Gracias por estar acá. No, yo encantadísima de estar aquí en Inside Zone, en este podcast, y gracias por la invitación. ¿Desde cuándo sabías, sentiste, decidiste que querías cantar? Desde los 7 años tuve esa sensación de que me gustaba cantar. Mis padres me compraron una guitarra para que aprendiera a tocar, me pusieron un profesor privado para que en las tardes después de mi colegio aprendiera, y tuve esa motivación de escuchar música, que en esa época era muy difícil tener música, pues cassettes, acetatos, pues no había internet, y allí cuando mis padres a veces me dejaban sola muy poco tiempo, no sé, media hora, máximo 1 hora me dejaban sola en casa, y para mí era el mejor momento porque allí me ponía a escuchar música y a cantar y a bailar. O sea, que de hecho creo que el baile fue uno de los sueños que dejé ahí enterrados por ahora, pero ahí me di cuenta de que tenía ese gusto por el canto, pero era algo escondido. O sea, nadie, absolutamente nadie en mi familia sabía que yo tenía ese gusto. Y mira que yo me identifico mucho contigo porque a mí me pasaba eso. O sea, yo sí llegaba del colegio, hacía rápido tareas y mi mamá era la que permanecía arriba, ocupada en las habitaciones, y abajo era la sala donde estaba la radiola. ¿Alguien sabe qué es radiola? Pero era una radiola. Y entonces yo tenía mis discos favoritos y yo decía, mi mamá está ocupada ya, ella cosía y todo. Yo decía, tiene esa máquina prendida a full. Entonces yo ponía la música full, mis discos favoritos, y a cantar con el molinillo. Entonces me parece muy lindo eso y me identifico contigo. Eva, y ahí tú, en esa época, pues, o cuando empezaste a encontrar ese gusto, ¿cantaste delante de alguien más o era algo así súper íntimo como entre tú y tú? Lo intenté. ¿Cantar en justo público? No, en público no, ni siquiera. Fue una anécdota que te puedo compartir, y es que cuando estaba con mi profesor de guitarra, yo le quería mostrar a él una canción que me encantaba en ese momento y que yo era la que cantaba pues así como toda histriónicamente, y era un acetato que era de Cantaré Cantarás, en donde pues había varios artistas allí reconocidos. Claro. Era como un poco el We Are the World en español, en Latinoamérica. Sí, total. Y se lo mostré y le mostré el acetato y mira, me encantó esta canción. Y yo dije, no, pues él me dijo, ponlo por favor. Claro, lo pusimos en el tocadiscos y yo dije, esta es mi oportunidad de pararme y cantarle de frente. Sí. Pues no fui capaz. No fui capaz. ¿Cómo así? Entonces, cuando yo sentí ese miedo, ahí fue cuando me di cuenta de que era algo muy importante para mí, ¿sí? Tenía ese miedo como a que me juzgaran, o usted por qué está haciendo eso. No sé, creo que muchas personas que sienten esa necesidad de
por ejemplo, cantar, pintar o hacer algo de arte, cuando sienten mucho miedo es porque quizá hay algo muy fuerte adentro que quiere salir, pero no sé, creo que nos coartamos. Qué importante eso es un indicador tremendo y creo que en esa época a muchos de nosotros nos pasó eso. O sea, con vocaciones así muy claras, muy fuertes, creo que nos llegó a pasar como esa situación, ¿no? Sí. Eso se compuso. Me doy el beneficio de preguntarte por qué no habías dado el paso antes de darle como la oportunidad, el chance a ese talento tuyo. ¿Por qué no antes? De pronto era miedo o falta de oportunidades o algo más. Lo intenté en la adolescencia. Por fortuna me encontré con unos amigos del barrio. En esa época yo crecí en Cali y allí... En Cali, ¿ve? Y allí tuvimos, exacto, donde todo era salsa y yo en contra de eso, que ahorita soy súper salsera, de vieja guardia sobre todo, pero Ok. era muy rockera y sigo siendo muy rockera y en ese momento con los amigos del barrio me uní al grupo de ellos, a la banda, pero pues era algo muy espontáneo en realidad. Y allí empecé a tener unos ensayos, pero sí hubo como un poco de escepticismo por parte de mi familia. Ok. Y eso me frenó muchísimo, pero además de eso me empecé a comparar con los demás. Y creo que eso es algo que tú no puedes hacer cuando quieres hacer algo, sobre todo que lo que tenga que ver con arte. ¿Sí? Si te comparas con el otro, pues nunca vas a hacer nada. Y eso fue lo que yo hice. Quise estudiar música de manera profesional. De ¿En hecho, qué momento? pensé en la Universidad del Valle. Cuando yo terminé mi bachillerato, yo dije, me voy a meter a la Universidad del Valle a estudiar música, pero ahí ese escepticismo que tenía mi familia y un poco como tomando la música y lo que yo hacía como de manera muy infantil, eso me frenó, sí, y también pues lo que dice la gente, ¿no? Bueno, ¿qué vas a estudiar? Algo que te dé plata, me dejé llevar como por todas esas voces y yo dije, no, definitivamente, además que mi forma de ser es muy estructurada, ¿sí? Ok. Soy muy terrenal dentro de todo y creo que eso me empujó a tomar la decisión de voy a tomar una carrera que me guste, que me dé plata y tal vez más adelante lo haga, pero yo casi que lo veía imposible. Y en algún momento, digamos ya cuando elegiste una carrera profesional, estabas ya en tu juventud, ya que está uno pasando de joven a adulto, quiero decir 20 y algo, ¿sentiste en algún momento que ese sueño se estaba quedando atrás? Sí, pues mira que me dio un poquito como de pañitos de agua, como dicen, porque estudié comunicación social y periodismo y empecé a trabajar muy fuerte en audiovisual y en el sector cultural de Colombia, Ok. que sigo trabajando en el sector. Genial. Entonces, todo el tiempo he trabajado con muchos artistas reconocidos, orquestas, sinfónicas, filarmónicas, bueno, de todos los géneros. Y esto yo dije, pues bueno, estoy trabajando con artistas, con la música, pero detrás de escena, detrás bambalinas. Entonces yo como que me daba un Más poquito difícil, creo. como la palmadita en la espalda, como, bueno, estás en la música, ayudando a que otros artistas puedan visibilizarse, sí, con estrategias como en las que yo trabajo, o sea, darlos a conocer en medios de comunicación, ayudarles a todo su posicionamiento. Y pues para mí la verdad es encantador, o sea, siempre he disfrutado mucho eso porque estar en los ensayos, todo lo que ocurre detrás de lo que es construir música y artistas y orquestas y es todo un mundo, es encantador. Total, cuando uno lleva esto, o sea, cualquier escena que te haga sentir ahí presente, pues es chévere. Sin embargo, uno la sufre, ¿no? Porque uno dice, pero yo también quisiera estar allá con las luces encima. Y, y a veces no es tan sencillo. Eva, ¿qué hizo? O sea, ¿en qué momento en tu vida te condujo a decir, ahora sí? ¿Qué te impulsó a dar el paso y a empezar a construir tu proceso artístico? Pues creo que esto lo han escuchado en muchas personas y es que la pandemia nos cambió, nos transformó muchísimo. La pandemia, la verdad no me lo esperaba. Yo en pandemia pues estaba de hecho fuera del país.
haciendo una especie de retiro y una introspección conmigo misma porque estaba como que tenía un punto de inflexión en donde nada me salía bien, tenía como que me estrellaba tras estrellada y yo dije, no, hay que parar y necesito revisar qué pasa conmigo, porque muchas veces culpamos lo que sucede en el exterior, ¿no? Y nos victimizamos hasta que yo dije, no, necesito revisar qué pasa conmigo, me voy para México y a partir de allí empieza un proceso muy fuerte de revisión conmigo misma, de meditación, de trabajar de manera más espiritual, ¿no? De entender que que estamos más allá de la materia, que existe algo, ¿sí? Que te puede guiar también, ¿no? Y allí pues regreso, cuando cierran fronteras, tengo que regresar a Colombia y paso casi 8 meses sola en pandemia con mi gata. Wow. Esos 8 meses me dedico, ni siquiera trabajo, decidí no trabajar, aunque tenía la oportunidad de trabajar, y me dediqué solo a eso, a meditar, a revisarme a mí misma y a sanar en realidad. Y en esa sanación fue que llegó el mensaje, si tú quieres ser fiel a ti misma, tienes que volver a la música. ¡Wow! Entonces, ahí empecé a darme cuenta pues tomé la guitarra que tenía guardada desde los 15 años, que no la regalé ni la boté. ¡Wow! Tomo la guitarra y empiezo a tocar. ¿La desempolvaste? Y empiezo, exactamente, literal, la desempolvé y empecé a mover otra vez como esas fibras que tenía ahí como guardadas hace muchos años. Qué tremendo. ¿A cuántos de nosotros nos pasan ese tipo de cosas? No solo con la música, a veces uno tiene sueños, anhelos, siente uno muy fuerte una vocación y la deja ya guardada porque no es de lo que estoy viviendo, no es el enfoque de mi carrera, no. Pero esas asignaturas pendientes que uno tiene como en la vida hacen que en un momento uno tenga que hacer un stop y decir, necesito hacerlo. O sea, es algo que sí o sí necesariamente uno debería hacer que pase, y qué bueno, Eva, que tú lo hiciste. Sí, me parece importante que finalmente esto fue como un acto de amor propio. ¡Wow! Sí, eso es reflejo de amor propio, más allá de hacer lo que uno le guste, es un acto de valentía hacer este tipo de cosas, porque siempre va a haber excusas, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber gente que te dice, ¿para qué haces esto? Eso no sirve de nada, te hace perder el tiempo, no te da plata. Pero finalmente es un acto de valentía. O sea, el que se mete en la música, la verdad los admiro un montón, sea el nivel que sea, y que es un acto de amor propio, porque finalmente muchos de nosotros hacemos esto es porque amamos hacerlo. Exactamente. Que una vocación no se hace por dinero. Una vocación se hace porque le nace a uno, porque es algo que te jala, como que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu te jalan a eso, que tú sientes ahí que finalmente sí o sí tienes que hacer, ¿cierto? Qué chévere. Ahora sí, la pregunta obligada. Eva, ¿es tu nombre de pila? ¿Es tu nombre artístico? Cuéntanos acerca de tu nombre, porque es muy sonoro. Yo creo que ya a ninguno se le olvida Eva Montia, o sea, ya eso ya quedó posicionado. Bueno, la verdad nunca pensé llegar a este nivel. O sea, así como que uno dice, bueno, pues hagamos algo en la casa, en la sala, en la ducha. Exacto. Y bueno, pues estoy en este momento en que ya pues creé mi nombre artístico, primero porque creo que es importante dar ese paso, sí, aunque no le da miedo, porque uno cree que el que tiene un nombre artístico tiene que estar súper consolidado y consagrado y tener un montón de cosas ya avanzadas, y yo creo que también es por eso que nos frenamos, porque nos exigimos demasiado y tenemos que tener un gran avance para considerar que sí queremos estar en la música y que queremos crear. Entonces, o que puedes tener esa oportunidad. Exacto. Una oportunidad que tú misma puedes construir. Exactamente. Entonces, chévere. Primero eso, un poco dar ese salto, ¿no? Lo otro, porque teniendo en cuenta lo que te comentaba, que trabajo para el sector cultural, bueno, también para otro tipo de sectores como el de la salud y el de la educación a través de pues una agencia de comunicaciones que tengo. Esto me genera ruido, ¿sí? Me genera ruido porque es como cuando tú ves, como la gente te ve raro, te ve dos facetas, pero bueno, como así que tú cantas, pero
diriges una agencia, pero eres comunicadora. Entonces, eso es raro porque la gente no te ve de manera tan auténtica. No sé, no sé cuál es la palabra, no es auténtica, pero quizá no te toman tan como en de serio. una manera coherente con lo que normalmente ven de ti, de tu actividad. Exacto. Entonces creen que la música quizá es como, bueno, pues el hobby. No es tan así, ¿sí? En tu caso no Entonces es mejor separar las dos facetas, además porque es que yo en la música soy una y pues en lo laboral soy otra y como hija soy otra y como hermana y como, sí, o sea, como pareja. Entonces yo creo que eso es un rol que uno debería separar, sobre todo si quieres que la audiencia te empiece a escuchar y que no solamente la gente que te conoce. Sí, creo que eso ayuda. Tremendo, me parece muy sabio y muy enfocado el hecho de apartar esos dos roles y bueno, genial. Pero al final, ¿por qué Eva? Bueno, hay un sinnúmero de posibilidades de construcción artística. Eva Montia, ¿a qué nos llevas con ese nombre? ¿De dónde sale? ¿Por qué esa elección que me parece muy, muy acertada? Bueno, pues Eva tiene un poco dos significados, y es que Eva para mí es vida. Eva pues finalmente es como esa primera mujer, ¿no? Wow. Que nace y es un poco como ese renacer. Eva para mí es como esa mujer que me permite llegar a la música, ¿sí? Nacer y casi que renacer, porque desde los 15 años y después de 22 pues renazco. Y también porque tengo mucha empatía con los gatos, y mi primera gata, con la que estuve 13 años, se llamaba Eva. Bueno, la llamé también por esa razón, ¿no? Okay. Porque es vida, porque llegó a mi vida a darle vida, y en este caso la música llega a darle vida a mi vida. Wow. Y Montia es porque siempre tengo una relación muy cercana con la naturaleza, es la que me recarga, es la que me inspira también, es como mi musa. Entonces las montañas, Montia viene de montaña, y también es esa sensación que tú tienes cuando estás en una montaña, en la parte baja, y miras hacia arriba y te dan ganas de subir y llegar a la cima. Entonces es un poco esa metáfora que quiero dejar allí siempre como un poco como un mantra para mí. Oh, wow, qué tremendo. Bueno, pues me parece que es un significado bastante alineado con la persona que tú eres, porque además el Montia puede también representar esos retos que como que todo el tiempo uno está afrontando, y más en esta perspectiva artística, que los retos no son pocos. Eva, déjanos escuchar, conocer tu voz, cantando, haciendo lo que te gusta. Vamos a hablar de tu propuesta musical que quieres compartir, un bocadito, una cosa así, un bocadillo delicioso. Curiosamente, en pandemia, pues yo jamás tampoco me imaginé, o sea, este es como el podcast del jamás me imaginé llegar a. Ok. Y fue, por ejemplo, componer. Yo veía eso demasiado difícil, y creo que es también por el tema de querer ser tan perfeccionista y hacer unas mega canciones. Y yo creo que uno tiene que empezar a soltar, ¿sí? Si todos tenemos algo que decir siempre, ¿no? Y nuestras mismas experiencias tienen unos grandes mensajes y unos grandes aprendizajes. Y uno, pues de esas canciones, pues la primera que yo escribí, que no sé por qué razón y no recuerdo muy bien, pero fue una mañana donde yo dije, pues ¿por qué no escribimos canciones? Y pues escribamos, así sea poesía, pero eso se vuelve una canción. Entonces en la pandemia, la primera canción que escribí precisamente refleja esos momentos tan difíciles que pasamos, pero que finalmente hay que abrazarlos, ¿sí? Y enfrentarlos, y yo creo que pues es más fácil como salir a flote. Bueno. ¿Cómo se llama la canción? Sumérgete. Sumérgete. Con ustedes, Eva. Una rueda sin parar, sin fin, ahogándome. Una historia de ficción, silenciándonos. Una niña esperando
Una niña esperando, hundiéndome, sintiéndome en el agua, ahogándome en el aire, en el aire. Esto pinta muy bien, o sea, yo tengo una expectativa muy grande y yo sé que ustedes también. Como bien dices, hay momentos difíciles, complicados, que seguro no solamente tú has atravesado, sino que todos nosotros en el día a día afrontamos muchas cosas, situaciones. Quiero preguntarte, Eva, ¿qué ha sido lo más complejo de tu proceso en tu formación artística? Wow. Yo creo que la paciencia es algo que debemos tener todas las personas que incursionamos en la música, porque es un proceso largo. Sí, muchas veces cuando yo empecé a estudiar técnica vocal, sí, después de hacer unas clases en YouTube, ¿no? Como que uno empieza a tener esa curiosidad. Uno dice, no, ya en 6 meses estoy cantando. Realmente es un proceso largo y que te das cuenta de que vas construyéndote. También no solamente es tu voz, es todo, es lo que tú dices, lo que expresas con tu cuerpo, y que empiezas a descubrir también cosas o potencialidades que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, creo que hay que ser muy empáticos con ese proceso, con uno mismo. Sí, a veces uno se pone muy ansioso, eso pasa, ¿no? En los procesos de creación, pero ¿por qué no me fluye esto? ¿Pero por qué no me sale esto? O ensayas y no sale, o a veces salen otras cosas muy rápido. Entonces, creo que eso es importante. Ok. Y dentro de esa parte del caminar del proceso, han habido situaciones que de pronto te han hecho stops o te han frenado en ese proceso. Sí. A veces uno cree que la decisión uno la toma y ya está. toda rienda suelta y pues no. Sí he tenido un proceso muy fuerte, sobre todo a nivel laboral. Por ejemplo, tuve un cambio de rol que me obligó como a tener más responsabilidades y eso pues claro me saturó al principio. Tenía días muy estresantes, donde prácticamente pues no tenía mucho espacio para mí y empecé a dejar la música, ¿sí? Empecé a abandonar las clases, también proyectos que tenía allí con otros compañeros, pero digamos que el punto fuerte fue cuando empecé a tener un problema muy, muy fuerte de contracturas por estrés y esto pues se me subió aquí a la parte de la cara y empecé a tener indicios de parálisis facial. ¡Wow! Entonces allí esa alerta fue muy diciente porque era como organizar tu vida de nuevo, organizar tu nuevo rol también laboralmente, no dejar la música, sino al contrario, pues la música era la que me equilibraba finalmente y pues bueno, todo lo que yo hago aparte de lo laboral. Entonces sí me tocó parar, obviamente, sí, porque cuando cantaba me dolía pues todo. Entonces, pues imposible, o sea, tú cuando cantas tienes que estar muy relajado, tu cuerpo tiene que estar muy relajado. Claro. Entonces, cuando hay tensión, pues es muy duro. Allí pues tuve un proceso de fisioterapias, y pues también un poco como de entender, ok, tengo que parar, pero no quiere decir que vaya a dejarlo. Sé que voy a volver más tarde. Es muy retador, sobre todo en este momento en el que vivimos como tan en la inmediatez, la urgencia del WhatsApp, que responde ya, que haz todo ya. Si uno es capaz de poner límites y también de organizarse, porque uno se puede organizar, no necesitamos días de 45 horas. Qué lindo eso, o sea, haber tenido la tenacidad, porque pudiste decir, bueno, no, ya con todo esto ya dejo así. Pero no, o sea, te diste el espacio de recuperarte, de tranquilizarte y cuando estuviste tranqui dijiste, voy a retomar otra vez,
porque esto no lo puedo dejar. Así Algo es. te jala, ¿no? Eva, y en todo este proceso, ¿cuánto llevas, digamos, preparando tu voz en entrenamiento vocal, musical? ¿Tienes bandas? Y cuéntanos cómo ha sido primero, cuánto tiempo llevas de preparación con tu voz, desde que dijiste sí, porque este podcast, esta entrevista se llama 22 años después, volví, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando vuelves, ¿en qué momento vuelves? ¿Por qué vuelves? Y qué ha pasado en tu entrenamiento vocal, en tu vida musical, ¿cómo va ese proceso? Ujú. Bueno, pues desde pandemia empecé una formación, claro, de manera muy empírica, pero de todas maneras sí la cuento como ese proceso, ¿no? A veces creemos que todos los procesos son lineales, pero finalmente como que uno sube, baja, para, vuelve, y arranqué pues esta parte empírica, pero luego hace 4 años arranqué a estudiar técnica vocal. Tuve que parar pues casi unos 10, 8 meses por el tema de salud, pero bueno, siempre he estado allí como muy pegada a la música. He pasado por algunas escuelas y he tenido mentores que me han ayudado muchísimo pues a descubrir pues todo el potencial que puedes sacar de tu aparato fonador. Y pues sí tuve la oportunidad de tener una experiencia de estar en una banda, Ok. de ser la vocalista. Y bueno, tuvimos algunas presentaciones, un par de presentaciones allí que también me permitieron tener esos fogueos que a veces uno no se atreve a tener como tan pronto. Pero bueno, son grandes aprendizajes, sí. Qué genial. Eh, en tu proceso de entrenamiento, ¿has descubierto algo de tu voz que no conocías? Sí, yo creo que la verdad es que creo que la gente cree, o bueno, no sé, la gran mayoría que no está en este mundo de la música cree que cantar es como un talento y ya, sí, o como que te ¿Lo sale la tienes o voz no y lo ya, tienes? exacto. Ya, ok. Pero yo no tenía ni idea que esto pues es un universo y es todo un instrumento que te puede dar 1000 herramientas y 1000 formas para llegar a los tonos que quieres, e incluso a las interpretaciones que quieres, bueno, todo como los matices, lo que quieres proyectar, tristeza, emoción, o sea, todo eso es un gran abanico que yo la verdad no entendía, ¿sí? Y cuando empiezo a estudiar técnica vocal me doy cuenta de que mi voz puede tener esa capacidad de encontrar como esas facetas, ¿sí? Y navegar por ahí. Entonces, sí, eso, creo que la capacidad también del rango vocal, ¿sí? Porque a veces uno como que se queda casi como en la parte cómoda, Claro. pero cuando te empiezas a dar cuenta de que la voz te puede dar más y más y más gracias a una técnica, gracias a que empiezas a conocer todo lo que se mueve por dentro para poder sacar toda la potencia de tu voz, es increíble, de verdad que ha sido un descubrimiento muy, muy bonito, sí. Nos comentabas que tienes una banda, empezaste con presentaciones. ¿Tuvo que haber la primera presentación que tuviste, fue con la banda o fuiste tú solita? Pues bueno, a ver, es que fue muy curioso porque no sé cómo decir la primera, porque sí tuve una primera que fue un poco privado, Ok. en donde casi me muero de susto, pero es muy chévere porque uno como que uno siente tanto miedo y tanto susto que de hecho el día anterior o los días, no, día anterior no, las semanas anteriores, y uno piensa en eso y a veces uno no duerme, pero yo digo, ¿y por qué me metí en esto? Qué pereza sentir esto. Pero después de tu presentación como que uno dice, ay, uno siente una energía tan potente incluso cuando estás en el escenario. Pero no sabría decirte cuál fue la primera, porque esa fue privada que te comento, que fue en una escuela, pero la otra que fue un poco como, vaya allá y como dicen, lo echan a uno al agua, pero yo también lo hice por mi iniciativa propia, es que un cliente mío de la agencia me dio la oportunidad de presentarme, pues ser un poco como telonera de grandes artistas que ya están muy consolidados y era casi que un festival todo un día. Wow.
en la Universidad Nacional y pues era un evento más o menos como unas 500 personas. Claro, en ese momento no había tanta gente porque éramos los primeros. Hasta camerino tuvimos, yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo pasé de la ducha a un camerino, pero fue muy chévere y la verdad, no sé cómo hice, yo dije, tengo que estar lo más tranquila posible y la verdad no sé cómo lo logré. No sé cómo logré para estar tan tranquila, teniendo una tarima tan grande, músicos, ingeniero de sonido, un máster, la De gente todo. llegó, además llegaron medios de comunicación a grabar y salimos en notas en vivo y es decir, El sueño de todo el mundo, pues. Dios mío, yo dije, ¿qué es esto tal? O sea, fue un golpe, un poco como una casualidad, así como que todo fue producto de la casualidad. Pero sabes que eso también me forja a uno, o sea, como que si puedo hacer esto, puedo hacer más. Claro, por supuesto. Cuéntanos, Eva, ¿qué pasa contigo cuando llegas a Insight? Uy, Insight, siento que fue como esa luz allá en el horizonte que dices, por allá es porque el resto está oscuro. Eso me encantó porque yo desde hace rato estaba buscando algo así, ¿sí? O sea, yo dije, me meto a otra escuela, bueno, cuando ya me recuperé de salud, cuando ya yo dije, voy con toda otra vez. Ya teniendo un proceso de Exacto. formación. Yo dije, no, ya quiero empezar a grabar mis canciones, a pulirlas, pues, a crear lo mío, aunque me encantan los covers y los seguiría haciendo por un buen tiempo. Pero yo dije, ¿con quién me sumo? Necesito un mentor. Y es muy difícil encontrar a alguien que te paladee, ¿sí? Eso es una palabra de mamá, pero es decir, no sé cuál otra encontraría, pero es que en Insight están ahí contigo en todo el proceso, te paladean, bueno, esto es por acá, esto es por acá, y todos los elementos que tiene que ver la creación artística, ¿sí? No es solamente la voz, es que es todo un tema de performance, de cómo mueves tu cuerpo, lo que dices, como qué géneros, ¿sí? O sea, es que son muchas cosas. Poder perfilar la voz por donde es. Exacto. Qué Y también chévere. dependiendo de tus objetivos, ¿no? Hay personas que tienen objetivos muy diferentes a otras, no todos queremos llegar a lo mismo. Y en Exacto. Insight Zone te hacen todo ese coaching, no sé cómo lo llamaría, pero te hacen todo ese análisis para que un poco, es muy personalizado, porque finalmente el plan que tú recibes está totalmente adaptado a tus necesidades, a tus fortalezas, a lo que hay que trabajar y a tus objetivos personales. No te obligan a, no, es que tú tienes que ser así como artista porque así tiene que ser. No. Entonces, creo que eso es una gran ventaja que Insight Zone esté acá. Eva, ya con un proceso adelantado, con la madurez que tienes, digo, como artista, como persona, ¿sientes que has podido recuperar una parte de ti que estaba, no sé, como guardada? Uy, pero bastante, bastante. Yo creo que cantar y cualquier tipo de arte hace un proceso de sanación en la persona que lo vive, ¿sí? Esa experiencia de crear, de trabajar contigo mismo, ¿sí? Para expresar, es un proceso de sanación y definitivamente lo ha sido y no necesariamente porque tengas que escribir tus canciones o componer. O sea, el solo hecho de cantar eh, te ayuda, ¿sí? Es Te algo que te libera. transforma, ¿sí? Es transformador además porque es que te ayuda a quitar un montón de miedos, ¿sí? Y no físicos, porque uno tiene bloqueos físicos, mentales y psicológicos, y el canto llega aquí como a romper con todo eso y casi que te hace otra persona, sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues, Eva, muchas personas que nos están escuchando, que están ahí al otro lado del lente, quizá también sueñan cantar o aman cantar, disfrutan mucho, se la pasan en el karaoke allá como exorcizando la tensión de la semana y de todo. Saben que tienen pues como el talento para hacerlo, pero sienten que, o sea,
de pronto ya es muy tarde, ya a estas alturas de la vida, ya para qué, ya se me pasó el momento, el tiempo, estoy muy grande para hacer esto. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Pues yo creo que es un espejo lo que yo viví. O sea, jamás imaginé que después de 22 años retomara la música. Yo lo veía como un sueño ya enterrado. Echado por la borda, pues. Exactamente, enterrado. Y así incluso hubiera sido más tarde, así hubiera tenido más años. Yo creo que sí hay que darse esa oportunidad, porque es que esto es un proceso muy personal, es una decisión personal. O sea, si tú llegas a hacer música para satisfacer a los demás o para esperar validación de los demás, pues nunca vas a hacer nada, ¿sí? Porque siempre va a haber los obstáculos y lo que mencionaba al inicio de la conversación. Entonces, no, o sea, yo creo que esto es algo que uno se tiene que hacer a uno mismo, es como un favor, se tiene que hacer, ¿sí? Y después, en la medida que solamente des un paso, te vas a dar cuenta de que puedes dar más, ¿sí? Es que el dar el primer paso es lo más difícil. Ese es el punto. Y yo siento que hay que unirse con personas que también estén viviendo el mismo proceso, y mentores, y estar rodeado de eso, ¿sí? Por eso es importante también estar en escuelas, ¿sí? No solamente uno ahí encerrado en un computador con un YouTube y un tutorial, no, porque es que eso también es importante, verse uno con el otro, para interpelarse, para también aprender de otras personas y darse cuenta de que uno puede seguir el camino, sea cual sea, pero tú puedes seguir en el camino de la música. Qué importante eso que nos cuentas. Para cerrar, Eva, cuéntanos qué viene musical, artísticamente para Eva Montia. ¿Tienes eventos, proyectos? Cuéntanos. Sí, claro. El 16 de mayo, que es sábado, allí voy a estar presentando unos covers. Va a ser un espacio íntimo, va a ser interesante. Tipo un blog, digámoslo así, un espacio muy acústico para hacer unas versiones especiales de covers, y bueno, pues allí presentaré mi primera canción. Esta canción que escuchamos la primera, sí, qué emoción, súper genial. ¿Qué me dijiste? El 16. 16, yo no soy tan buena con las fechas, pero ustedes guárdenla bien. 16 de mayo, sábado, 7 de la noche. Tenemos presentación, así que por favor, no te esperes hasta el final. Hay que ir apartando ese cupo, porque es un cupo limitado, ¿no? Un aforo limitado. Entonces, los esperamos ahí para ver como ese resurgimiento, o si está bien decir el nacimiento formal de Eva Montia en vivo. Así que va a estar tremendo. Eva, muchas gracias por compartir con nosotros tu proceso, tu historia y todo lo que viene para ti, porque tenemos la certeza de que apenas has abierto un camino, y lo que viene con el favor de Dios hacia adelante son pues bastantes cosas bonitas, positivas, constructivas. Seguramente ahí va a estar tu público esperándote con mucha expectativa y con mucho cariño para recibirte como artista Inside Sound. Gracias por compartir con nosotros y bueno, por darnos la oportunidad de conocerte. Así que si tú también sientes que la música hace parte de tu vida, tal vez este sea el momento de escuchar tu propia voz. Esto fue Inside the Voices, donde descubrimos que los sueños se preparan y las voces se transforman. Los esperamos en el próximo episodio. Y en ese momento fuerte que estaba. Ay. Salud. Así que así que si tú también sientes que la música es parte de tu vida, tal vez este sea el momento. Así que si tú también ¿ciertes? No, me la tiré toda. Esto es Inside the Voices, un podcast donde aprendemos y descubrimos que los sueños se preparan y las voces se transforman.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.